buenas noches de nuevo, qué gusto saludarlos a través de este medio. Esperamos que estén bien, esperamos que estén disfrutando del tiempo con su familia en sus amables hogares. Esperamos que estén disfrutando de este servicio de este viernes. Como bien ya lo mencionó nuestra pastora, hoy compartiremos con ustedes las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y el primero lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Sabes? Jesús dijo estas palabras en su, quizás el momento más difícil de su vida en esta tierra. Y hay mucho que podemos aprender de Jesús, y más cuando hablamos acerca del perdón. La palabra perdón significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. Quiero que aprendamos de Jesús cuando Él estaba crucificado. ¿Qué es lo que Él hizo cuando hablamos del perdón? Número 1, un crucificado va primero a su Padre, porque en ese momento Él estaba crucificado. Pero ¿sabes? Lo primero que Él hizo, la primera palabra que salió de su boca cuando Él estaba en ese momento, fue hablarle a su Padre. No pensó en otras cosas, no pensó en otras opciones, simplemente Él pensó en su Padre. Es lo primero que hizo. Cuando nosotros estamos enfrentando una falta de perdón o vivimos en una vida de rencor, ¿qué es lo que primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué acciones tomamos cuando nos sentimos ofendidos? Debemos de aprender de Jesús que lo primero que Él hizo es ir a su Padre. Así que si usted se siente ofendido por algo que le han hecho o le cuesta pedir perdón, debe de ir a su Padre. Debemos de ir a Dios, porque solo Él nos puede dar las fuerzas para perdonar o pedir perdón. Número 2, lo que Jesús hizo, Él fue inofendible en esa cruz, que significa que no puede ser ofendido de ninguna manera. Él no tomó las cosas muy personal. A veces cuando nos ofendemos, tomamos las cosas muy personal y nos ofendemos fácilmente. Por un simple comentario nos podemos empezar a vivir en una vida de rencor. Pero Jesús, Él fue inofendible en esa cruz. Y es lo que debemos de reflejar nosotros en nuestra vida, porque la palabra dice que somos crucificados juntamente con Cristo. Así que cuando los problemas o las ofensas vengan hacia ti, no tomes las cosas muy personal. A veces nos ofendemos porque estamos esperando una recompensa, algunas palabras bonitas hacia nuestra persona, y cuando no lo recibimos nos sentimos ofendidos. Pero lo que debemos de aprender de la vida de Jesús en esa cruz es que Él fue inofendible. Lo tercero que podemos aprender es que Jesús entendió que cuando se trata de perdonar, no es un sentimiento, es una decisión. Porque podemos decir: es que yo no siento perdonar a la persona, yo no siento pedir perdón, no lo siento. Pero no se trata de
de sentir, o a veces decimos, no encuentro el momento perfecto para pedir perdón. Si esperamos ese momento, nunca lo vamos a encontrar. Lo que necesitamos es una decisión de perdonar o pedir perdón. Así que toma la decisión de perdonar a alguien que te ha ofendido. Si sientes en tu corazón que debes de ir hacia alguien para pedir perdón, hazlo. Y sobre todo cuando se trata de nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos cómo está nuestra vida con Dios. Y si sabemos que tenemos que pedirle perdón, hagámoslo. Es lo mejor que podemos hacer. Así que ve hacia la cruz, ve hacia el Padre, porque en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Lo primero que debemos de pensar es en ir hacia Dios cuando no nos sentimos capaces de perdonar. No te sientas ofendido por algo simple. Aprendamos de Jesús que Él fue inofendible. Y si en este tiempo, sobre todo que estamos teniendo más tiempo con la familia, creo que es un momento para tomar la decisión de pedir perdón a la gente que sabes que tienes que pedirle perdón, o perdonar a ese alguien que te ha ofendido. Así que reflejemos el carácter de Jesús en nuestra vida acerca del perdón. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Hoy estamos recordando el acto o la historia más importante de la humanidad. Hoy vamos a ver una de las palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, que se encuentra en Lucas 23:43 y se lee así: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta es, ¿a quién se dirigió Jesús con estas palabras? Bueno, eran dirigidas a uno de los dos ladrones que también estaban crucificados juntamente con él. Según la Escritura, dice que eran malhechores, pero no solamente cualquier malhechor. Según dice Mateo, dicen que eran malhechores que también lo injuriaban. Aun cuando estaban crucificados, todavía ellos se burlaban. Este hombre era igual que tú y que yo. Este hombre, antes de creer en Cristo, estaba muerto en sus pecados, en sus delitos. Estaba separado totalmente de la gracia de Dios, blasfemando contra Dios con el pensamiento, con sus palabras y con sus hechos. Pero en un momento dado, en un momento determinado, la historia de su vida cambió. En medio de su ceguera, Dios le hizo ver al Hijo. Y aun cuando el Evangelio no se había predicado, este hombre pudo ver el Evangelio cumplido. Él vio el momento histórico más trascendental cuando vio la cruz. Y en la cruz, a Cristo cargando los pecados, no solamente sus pecados, sino el pecado de la humanidad.
Pero ¿cómo sería? ¿Cómo se dio ese giro? ¿Cómo se dio esa oportunidad a este varón? Bueno, comenzó con el temor. El temor al Evangelio, el temor a Dios comienza con reconocer la santidad de Dios. Comienza con el reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este hombre reconoció que Jesús no había hecho nada, que Jesús era inocente, que Jesús era el Cristo, y reconoció que él era un ladrón y que comparado a Jesús no era nadie, que él estaba en esa cruz por lo que él había hecho. Sin embargo, Jesús nada había hecho. También tuvo convicción de pecado. Como lo dije un momento, él reconoció por qué estaba ahí, porque era un ladrón, porque era justamente condenado, y sabía que al aceptar eso, él podía ser libre. Y nadie le dijo esto, más que probablemente el Espíritu Santo, que ya estaba actuando. También tuvo la clara convicción de la inocencia de Jesús, porque declaró un versículo antes, dice que ningún mal había hecho. Se estaba refiriendo a Jesús. También hubo una confesión de fe. Se puede ver en ese momento, cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya lo había reconocido como lo que es Jesús, como el Rey y Señor. No son palabras las que pueden usarlo, las que solamente usó. Fue la actitud que él tuvo, no solamente la palabra. ¿Y quién motiva esta oración? Dios. Nosotros en ningún momento motivamos nuestra oración, porque todo lo bueno viene de Dios. Recordemos que Él vino a buscar lo que se había perdido, y Jesús había encontrado a este hombre. Otra cosa que este varón hizo fue que se humilló. Él se humilló. ¿Cómo se humilló? Porque su actitud era diferente. Unos momentos antes lo estaba injuriando, se estaba burlando, pero después, de alguna u otra manera, él reconoció su pecado y reconoció que Jesús era santo, que era inocente. Y recordemos que el que se humilla será exaltado algún día. También reconoció a Cristo como Rey y Señor. Al hablarle del reino, no solo lo reconoció como el Rey que vendría a esta tierra, sino también como el Rey que vino a su corazón para salvarlo. El Señor, aún en su momento más difícil, en su mayor debilidad, porque recordemos que aun cuando Jesús era 100% Dios, también era un hombre,
un hombre que le dolía, un hombre que sufría, un hombre que se cansaba. Y en este momento Jesús estaba débil porque había sido golpeado, había sido maltratado. Pero aún en esta debilidad, escuchó la oración de este pecador, mostrando su asombroso poder, y tuvo aún la voluntad para salvarlo. Cuando Jesús le dice, de cierto, cuando Jesús dice, de cierto, amén, amén, en verdad te digo, aquello que decía después de esta palabra tenía el mayor sello, la garantía, una garantía divina, porque era una acertación, es un seguro. Nadie ha tenido mayor seguridad de salvación que este hombre, porque Jesús se lo aseguró cuando dijo, de cierto. Y no era, hay que recordar que este hombre no era alguien respetable, no era alguien bueno, no era alguien de honor, era la escoria de la sociedad. Un hombre que recordamos otra vez que momentos antes lo maldecía. Si Jesús escuchó en su debilidad, ¿cuánto más nos escuchará ahora que está sentado en el trono, en el cielo? El ladrón dice, cuando vengas en tu reino, pero Jesús le dijo, hoy mi reino está, mi reino comienza hoy. Jesús le devuelve la inocencia hoy, y la comunión perdida la recobró ese mismo día, porque ese mismo día le dijo, de cierto, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Aquí hay dos personas, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús. La misma oportunidad tuvieron. Eran del mismo país, tal vez de la misma raza, eran del mismo sexo, tal vez de la misma religión. Los dos eran culpables del mismo delito. Los dos eran pecadores. Los dos fueron condenados. Los dos presenciaron lo mismo. Los dos conocían lo mismo. Pero hay una diferencia en la respuesta de cada uno de ellos ante la cruz. Uno pedía liberación, otro reconoció su pecado. Uno no reconoció al Mesías, el otro reconoció al Mesías. Uno fue de cabeza al infierno, otro fue al paraíso. Las obras no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque estos hombres no hicieron nada bueno. Este hombre, este ladrón, no había hecho antes algo bueno, al contrario, era un malhechor según las Escrituras. Y nos dice claramente, podemos ver claramente aquí, que la salvación no es para personas buenas, porque no hay personas buenas. Ahora, nunca es tarde para ser salvo. Vamos a volvernos a la cruz y creer que la sangre del Cordero es suficiente para salvarnos
de toda maldad. Y recordar que esa palabra que Jesús le dijo a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, todavía sigue vigente para todo aquel que voltea la cruz y ve a Jesús y ve el sacrificio de Jesús en esa cruz. El Señor les bendiga. Dios bendiga esta noche. Bienvenidos si acaba de sintonizarse con nosotros. Bienvenido aquí en Renuevo Church. Tantas cosas que podemos hablar de Jesús, tantos principios, tantas enseñanzas que nos ha enseñado Él simplemente con su vida personal. En esta tarde les quiero platicar un poco de la tercera cosa que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Si me acompaña en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27, voy a leer lo que dice la escritura. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Jesús estaba en la cruz, estaba en dolor, estaba en agonía, pero aún estando en esas situaciones, Él sentía la responsabilidad por su mamá. En esos tiempos, la cultura de esos tiempos, el hijo mayor es el que llevaba la carga para cuidar, alimentar y cuidar a sus papás que ya entraron a la edad mayor. Entonces Jesús, siendo el primero que nació, Él tenía esa carga de cuidar de su mamá, de cuidar de su papá. Y lo que está pasando en este momento, Él le está dejando esa carga a Juan, al apóstol Juan. Entonces eso trae diferentes preguntas, porque yo leo esto y yo me pregunto, ok, pues María tenía un esposo, se llamaba José. Entonces, ¿dónde está José? ¿Qué pasó con José, con el esposo de María? Entonces empecé a buscar y lo que encontré es que la mayoría de escolares bíblicos sugieren que José ya para este tiempo había fallecido. Y es por eso que Jesús le dejó la responsabilidad a Juan para cuidar a María, para cuidar a su mamá. En esos tiempos era difícil y sigue siendo difícil ser viuda. Y Jesús, antes de irse, se quiso asegurar que alguien iba a cuidar de María. Entonces eso trae otra pregunta. ¿Por qué no le dio la responsabilidad a sus hermanos? Porque si leemos la Biblia, Jesús tenía hermanos. Y ¿por qué Jesús no le dio la responsabilidad a sus hermanos? ¿Por qué? Yo me preguntaba esto cuando estaba leyendo esto. Pero razón número una, porque todavía no eran discípulos. ¿A qué me refiero? Que en Juan 7:5 sus hermanos no creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Él era el que Dios iba a mandar. Entonces Jesús sabía que Juan tenía el corazón para cuidar de María. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, el 26 dice: y al discípulo a quien Él amaba. A Jesús tenía una relación con Juan. Entonces miraba a Juan como su verdadero hermano, lo miraba como su hermano. Entonces por eso decidió darle esa responsabilidad a Juan, porque sabía que Juan iba a cuidar de su mamá. Entonces sus hermanos luego con el tiempo se hicieron creyentes. No sé si ha leído el libro de Santiago. Santiago era un hermano de Jesús, pero ellos creyeron después de la resurrección. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender de estas palabras que dijo Jesús? Número 1, honrar a nuestros padres. Jesús, estando en la cruz, estando en dolor, estando en agonía, todavía estando en esos lugares, en esas situaciones, Él se preocupaba por el bienestar de su mamá.
Mientras tengamos vida nosotros, mientras tengan nuestros papás vida, es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros padres, cuidar de ellos, ayudarles si necesitan algo, ayudarles, proveer por nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos aprender de esto? Número 2, cuando algo que nos consuela se va, Dios siempre provee algo o alguien para darnos consuelo. Y a veces ese consuelo viene de lugares que menos esperamos. Yo me imagino que María no esperaba que Jesús iba a hacer eso. Yo me imagino que María a lo mejor estaba llorando porque también estaba pensando qué va a pasar de mí, quién me va a cuidar a mí. Pero miramos con esta historia cómo Jesús, mirando la necesidad de su madre, mirando lo que ella necesitaba, Él dijo: Juan, cuida a mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, de ese punto en adelante, Juan empezó a cuidar de María. Entonces, otra pregunta más: ¿qué pasó con María y qué pasó con Juan? En Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice que María estaba allí, que Juan estaba allí cuando el Espíritu Santo descendió, pero ya después de allí la Biblia no menciona más a María, ya no la menciona. Entonces, ¿qué pasó con ella? Por tradición, los escolares bíblicos dicen que María y Juan vivieron en Jerusalén o en Éfeso, porque Juan supervisaba las iglesias en Asia Menor. La verdad no estamos seguros dónde se fueron, dónde estaban, ¿verdad? Pero sí estamos seguros de esto, que Jesús nos dio un ejemplo de amor y de responsabilidad. Cuando tienes amor, sientes la responsabilidad. Amén. Y quiero terminar con ese pensamiento, que honremos a nuestros padres, y que cuando algo que nos consuela o algo que nos pasa, Dios siempre trae una manera de cómo avivar nuestras vidas, de cómo avivar nuestras emociones, de cómo cuidar de nosotros. Amén. Entonces, con eso, Dios les bendiga y gracias por escuchar.